Bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es tortillas sin amasar. Se acabó el amasar para preparar unos deliciosos tacos, burritos, quesadillas, nada, lo que más os guste. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, que equivale a 2 tazas. Y aquí tengo 500 mililitros de agua. Os acerco un poquito la imagen para que lo veáis mejor la medida. ¿Veis? Aquí tenemos 500 mililitros de agua a temperatura ambiente, según ha salido del grifo. Y aquí tenemos la taza para medir, que veáis que miden las 2 tazas. Os estáis dando cuenta que con los dos ingredientes que estamos añadiendo en el bol, tanto la harina como el agua, está medida por la misma taza. La taza que elijamos en casa, vamos a coger esa taza y con esa misma taza vamos a hacer la medida de la harina y del agua. De esta segunda taza añado, como estáis viendo, un poquito y el resto me la reservo. ¿Por qué hago este paso? Nada, porque me va a ser más fácil ahora el disolver la harina y que no me quede ningún grumo. Ahora, eso sí, muy importante, porque como en esta receta los ingredientes son muy fáciles de conseguir y solemos tenerlos en casa, podemos decir, añadimos todos los ingredientes y amasamos desde un principio y listo. No, tenemos que seguir los pasos que yo estoy dando en la receta. Primero, harina y agua, hasta que hagamos una masa bien lisita. Añadimos el resto del agua una vez vemos que nuestra harina ya no tiene ningún grumo y terminamos de mezclar. Por eso os digo que es importante el paso de mezclar primero la harina y el agua hasta que la masa nos quede bien lisita. Limpio así las paredes del bol y también compruebo de que no me quede nada de harina en la base de nuestro bol. Y una vez lo tengo bien comprobado, sigo amasando hasta ver que mi masa está bien lisita. Ahí, y como estáis viendo, muy fácil de preparar estas tortillas. Nada, unas tortillas perfectas como yo os decía al principio, para tacos, burritos, quesadillas, nada, para lo que más nos guste. ¿Habéis visto qué líquida queda? Pues ahora, cuando ya la tenemos bien mezclada, podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso va a ser añadir 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto. La misma cantidad con el azúcar, 5 gramos de azúcar, que equivale a una cucharadita. Y aquí tengo 15 gramos de leche en polvo, que equivale a una cucharada. Aprovecho lo que queda aquí en el bol, así, si no lo tiro antes. Y también vamos a añadir una cucharada de aceite. En mi caso es aceite de oliva, pero el que lo queréis cambiar por aceite de girasol, perfectamente lo podéis hacer. Ahora sí, de nuevo vamos a mezclar hasta que veamos que nos queda una masa bien lisita. Ahí, ¿veis? Habéis visto lo que os decía, que son ingredientes muy fáciles y son ingredientes que solemos tener en casa. Pero hay que seguir esos pasos porque para que luego nos salga una tortilla bien flexible, que luego os lo voy a enseñar. Mezclamos bien. Ahí, ¿veis? Estáis notando que ya está bien lisita nuestra masa. Está perfecta. Mirad, ¿veis qué liquidita está? Está súper líquida. No añadáis más harina ni más agua porque tiene que quedar así. Esperad, que os lo voy a comprobar con la paleta. A la misma vez que compruebo con la paleta, limpio ya las paredes del bol. Ahí, y mirad qué liquidita. ¿Veis? Tiro con la paleta y cae un chorro continuo y bien fino. ¿Veis? No es gordo como otras veces os digo. Pues una vez ya la tenemos nuestra masa preparada, la tapamos porque la tenemos que dejar reposar 30 minutos. Y como quien dice, nuestra receta ya está lista. ¿Y habéis visto con qué poquitos ingredientes preparamos unas deliciosas tortillas? Pues transcurrido el tiempo, los 30 minutos, mirad, mirad cómo ha cambiado. ¿Veis que está la masa como más brillante? O sea, es como ha cambiado de aspecto, ha cambiado de cuerpo. Entonces, una vez ya la tenemos así, que ha cogido su reposo, que es importante darle ese reposo, damos el siguiente paso. El siguiente paso es tener una sartén antiadherente. Vamos a encender el fuego. El fuego tiene que ser a un fuego medio. Para que os hagáis una idea, mirad, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 7. También tenemos que tener preparado un bol o cualquier otro recipiente en el cual podamos tapar o tapar con un plato como yo o con un paño. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas, pero vamos a dejar que nuestra sartén coja un poquito de temperatura. Una vez vemos que nuestra sartén ha cogido un poquito de temperatura, es el momento de añadir
un cacito de la masa, repartimos así suavemente, porque veis que no hago mucha presión para repartirla. Nada, repartimos así suavemente. Y ahora, un punto muy importante. Mirad, os explico otro truquillo para que os salgan perfectas. Vamos a dejar esta tortilla sin tocarla hasta que se cocine por completo por la parte de arriba. Vais a ir viendo que no voy a apagar ni la cámara ni nada, que va a ir cambiando de color. Os va a decir que está totalmente cocinada, como quien dice casi, cuando cambia de color y vemos que se ha quedado como un color así como casi transparente. Mirad, ¿veis? Así, ¿veis? ¿Veis? Pues una vez ya vemos que ha cambiado completamente de color y vemos que está cocinada y también se nos ha despegado del borde de la sartén, le podemos dar la vuelta, no antes, tener paciencia, hasta que no se seque la tortilla entera, no le damos la vuelta. Ahora sí, vamos a estar volteando de vez en cuando nuestra tortilla para que se cocine por igual por todos los lados y que salgan esas típicas burbujas que ahora os voy a enseñar. ¿Veis? Le doy otra vez la vuelta porque todavía le queda por cocinar. Ahí. Se pasa nada un ratito, vemos que cambia así de aspecto, le damos la vuelta y mirad, ¿veis? Mirad, ¿veis? Ya empiezan a salir esas burbujas que os señalo, son las que van a comenzar a inflarse, a suflar. Mirad, ¿veis? Pues vamos a ir teniendo ya cuidado para que vaya cocinándose por igual por los dos lados. Ahí. Le damos unos ligeros toques, como estáis viendo en la imagen. Le volteamos. Mirad cómo sufran, ¿veis? Son una maravilla. Mirad. Me encantan. Nada, una vez vemos que ya la tenemos cocinada, pues la vamos a pasar rápidamente al bol donde tenemos preparado o al recipiente donde tenemos preparado. Con lo que lo vamos a tapar, o el plato como es en mi caso, o un paño. Ahí, para que luego nos queden bien flexibles. Seguimos haciendo el resto de la masa, igual. Dejamos que se seque, una vez vemos que se ha secado, cocinamos, le damos la vuelta y aquí ya las tenemos todas. En total me han salido 15 unidades, pero las cantidades van a variar un poquito según añadamos nosotros de cantidad en nuestra masa. Y mirad qué flexibles quedan espectaculares, son facilísimas, unos ingredientes básicos que solemos tener en casa, perfecta como decíamos al principio y en mitad de la película. Perfectas para tacos, burritos, quesadillas, kebab, nada, para todo. Mirad. Es que podéis hacer con ellas lo que queráis. No se rompen, súper flexibles. Y ahora el sabor y el bocado es espectacular. Mirad, es que podéis hacer con ella lo que queráis. Una maravilla, me encanta. Ahora, para conservarlas y que no se me sequen, yo las guardo en bolsas de congelación y como sabemos que las bolsas de congelación llevan así un cierre hermético, pues ahí se me mantienen de maravilla. Me pueden durar hasta casi la semana, os digo casi porque es que cuando las hago en casa vuelan, porque les encanta. Pero ya os digo, si las conserváis en un tupper, por ejemplo, le ponéis un paño, que no me salía el nombre, un paño, o la podéis tapar con un film para que no se reseque y que conserve esa flexibilidad que hemos conseguido para preparar esta tortilla, la podéis conservar perfectamente durante una semana. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.